Vamos a clamar eso en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a arrancar aquí en Efesios 1:12. En nuestra lección anterior finalizamos con la obra del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan? Que era Cristo, Jesucristo pagó el precio por la iglesia. Amén. Eso fue lo que terminamos. Entonces comenzamos a ver toda la obra. Dios el Padre, ¿qué hizo Dios el Padre? A ver, ¿dónde están los buenos estudiantes? ¿Qué fue lo que hizo Dios Padre en la eternidad pasada? Nadie sabe. No puede ser. ¿Qué hizo Dios el Padre? No. ¿Cómo? Eso. ¿Quién dijo eso? Martita. Dios el Padre planeó la iglesia. Si Él no planea, no podía haber redención y no podía haber todo lo demás. Entonces Dios el Padre planeó la iglesia. ¿Quién pagó el precio por la iglesia? Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo protege a su iglesia. Entonces vamos a comenzar versículo 12. Habiendo acabado la obra de Jesús, que fue el precio que Él pagó por su iglesia, dice que reveló el misterio de su voluntad. ¿Alguien se acuerda cuál era el misterio de su voluntad? A la 1, por un chocolate que ando en el bolso. Allá está. Correcto. Un aplauso al estudiante, que de los dos pueblos hizo uno solo. Ese es uno de los misterios, amén, de su voluntad. Pero habiendo terminado eso, al final vienes, hijo, para darte un chocolate. Y Martita también. Habiendo planificado, habiendo pagado el precio, habiéndonos revelado el misterio de su voluntad, que vimos en el versículo 11, comenzamos acá, en el capítulo 1, versículo 12, y dice, a fin de que seamos, creo que por ahí está, póngame el 11 para coger impulso de ahí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí en la epístola de los Efesios? Lo vimos desde el primero. Pablo. Pablo está hablando ahí y él se está incluyendo ahí como un judío. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, Pablo se incluye ahí, nosotros. O sea, Pablo y otros judíos más, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces Pablo le está hablando ahí a los judíos creyentes en el Señor. Y esos judíos creyentes incluyen a los que oyeron la palabra de Dios, fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Alguien ha leído de la historia del Pentecostés? ¿Sí? Hechos 2, amén. Y durante la primera etapa de la iglesia, todos esos son los receptores, una parte de los receptores de esa carta, ¿ok? También Pablo reconoce que sobre ellos descansa la responsabilidad de transmitirle esto a los gentiles. Amén. Ellos fueron los primeros que escucharon y tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje a todos aquellos que no eran del pueblo judío. Eso con un propósito, diga, para la gloria de Dios. Ahora la alabanza de Dios es el primer deber del ser humano. Eso es una de las cosas que Pablo nos enseña y en el versículo 14 lo vuelve a repetir. Aquí se lo está hablando a los judíos, en el versículo 14 nos lo dice a nosotros, ahorita lo vamos a ver. Pero al final de cuentas, el propósito del ser humano es, diga, el propósito mío
es la alabanza y la adoración a Dios. Hay algo que entender. A veces tenemos un mal concepto y decimos, ay, a mí me gusta la música de alabanza. Ah, no, a mí me gusta más la de adoración, ¿cierto? A veces hemos dicho eso. O ¿en qué punto estamos? Bueno, ya vamos de la alabanza a la adoración, etcétera. Y tenemos que entender que la alabanza y la adoración no es un estilo de música. Pueden haber canciones que sean movidas de aplausos, de brincos, de saltos, y son adoraciones. Como pueden haber cánticos que son de alabanza y son, adoración, música suave y son alabanzas. Porque no tiene que ver nada el ritmo, el estilo de la música. Pero aquí Pablo nos está hablando de lo que es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es un estilo de música, es una vida. Digas una vida. Es una vida donde todo lo que el creyente hace, lo hace para adorar a Dios. Todo. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con un corazón dispuesto y eso es adoración a Dios. Si usted ayuda a alguien, si usted le da al pobre, si usted ayuda a la casa de Dios, si usted le da al necesitado, usted lo tiene que hacer con un corazón y eso es adoración, amén. Porque Dios lo que busca son corazones adoradores. En todo lo que nosotros podamos hacer para Dios con revelación, eso es adoración, amén. No es el estilo de música, amén. Entonces, el creyente existe para algo, para la alabanza de su gloria. Para eso es que existimos. Sean judío o gentil, ¿qué importa? Existimos para eso, para alabar la gloria de Dios, amén. Entonces, ahora, venimos al punto que cuando venimos a la casa del Señor o al templo, todas las personas deberían de no evitar brincarse el tiempo donde estamos cantándole al Señor. Nadie debería de quedarse afuera durante vamos a llamarlo alabanza y adoración para que usted me entienda, ¿ok? Nadie debería de quedarse afuera durante ese tiempo. Nadie debería decir, ah, no, yo llego solo a la palabra. Hay gente que tiene que hacerlo así porque viene de su trabajo. Hay otros que llegan a media alabanza, a media adoración, simplemente porque se atrasan, porque no les gusta, porque quieren llegar tarde, porque quieren omitir ese tiempo. Pero ese tiempo es sumamente importante. Ya tendríamos que dar un poquito de enseñanza, amor, sobre lo que es la alabanza y la adoración, pero la administración al Señor. Pero es sumamente importante porque ese es un tiempo donde nosotros rendimos el corazón a Dios. Rendimos el corazón y por eso a veces la gente le cuesta que le entre la palabra. ¿Sabe que la alabanza y la adoración es como la lluvia que se tira en la tierra seca para que la semilla pueda entrar a tierra? Cuando hay un terreno que está muy duro, muy árido, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Lo riegan, lo humedecen, lo preparan para que la semilla caiga y esa semilla sea efectiva, amén. Pero no es nada no comparable con la vida del creyente. El creyente tiene que estar aquí en el tiempo de la alabanza, de la adoración, humillarse ante Dios, preparar su corazón, porque hay un sembrador que va a venir a sembrar y va a venir a tirar la semilla. Y si el corazón está seco, está árido, está duro, esa semilla lo que va a hacer es rebotar. Entonces por eso vemos creyentes que van a la iglesia siempre, pero siguen siendo los mismos. La palabra no está trabajando en ellos, sino porque la palabra sea inefectiva. La palabra no está trabajando en ellos porque la palabra está rebotando. El corazón no la está recibiendo. Y no la está recibiendo porque no estamos preparando el terreno. Amén. Diga, yo voy a preparar mi terreno. Entonces todo eso es alabanza para la gloria de su gracia, amén, de su gloria, amén. Dios no existe, hay que entender esto. Dios no existe para satisfacer nuestros caprichos. Escuche, Dios no existe para satisfacerle los caprichos al creyente. Hay gente que cree que se acerca a Dios solamente para que sea la maquinita dispensadora. Ustedes han visto las maquinitas dispensadoras, uno le mete una monedita, ¡pring!, y sale un peluche, un dulce o algo.
Y hay creyentes que creen que Dios es una máquina dispensadora, que yo hago una oración media chueca y que ¡prim!, me va a salir el milagro, me va a salir la sanidad, me va a salir lo que yo estoy queriendo. Entonces nos convertimos en hijos caprichosos. ¿Sí o no que a un padre le molesta que los hijos solo se acerquen para pedir? Pero nunca hay un abrazo, un beso, un te amo mamá, un te amo papá, gracias por todo, papá quiero ser como tú papá. Porque es así, hay hijos que no te agradecen nada. Hay hijos que solamente tienen a los padres para que sean dame, dame y dame. Y nosotros no podemos traer esto a nuestra vida y a nuestra relación con Dios, porque entonces hacemos de Dios esa maquinita dispensadora. Pero Dios no está para satisfacer los caprichos del creyente. Al contrario, el creyente existe para la gloria de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Recuerde esto. Dios no existe para satisfacer los caprichos del creyente. El creyente existe para la gloria de Dios. Amén. Entonces eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros entendemos que vivimos para la gloria de Dios, o sea, ese es el propósito, darle gloria a Dios, nuestras vidas dejan de ser materialistas. Nuestras vidas dejan de pensar solamente en qué puedo obtener de Dios. Por eso aquí nunca nadie debe de predicarle a alguien ofreciéndole milagros, ofreciéndole bienes, ofreciéndole cambios en su casa. Si bien es cierto, Dios lo va a hacer, pero Dios necesita primero cambiar a la persona. Entonces nunca nosotros debemos de atraer a los impíos, a los no creyentes o a los pecadores ofreciéndoles los confites. Los confites no, se ofrece al Dios eterno para la alabanza de la gloria, de su gloria. Amén. Y Él hará con ellos y con nosotros lo que quiera hacer. Pero la mente materialista comienza a ser renovada cuando entendemos que yo existo no para que Dios me dé todo lo que yo quiero y quiero una casa más grande y quiero un mejor carro y quiero iglesia. Dios te va a dar eso, pero eso no es lo más importante. Nosotros no podemos desperdiciar nuestro tiempo de oración pidiendo solamente esas cosas. Es más, son cosas que sí las podemos pedir, pero eso está de último en la lista. Debe estar de último. Porque cuando Dios encuentra un corazón que le da gloria a Él, la mano de Dios es imposible que no se extienda para bendecir a sus hijos. Pero cuando andamos detrás solamente pensando en dinero, en un mejor puesto, y hoy en día, iglesia, es terrible. Hoy en día las iglesias están llenas de creyentes que solamente van a la iglesia por un milagro. Solamente van a la iglesia por lo que puedo obtener de Dios. Solamente van a la iglesia para que Dios me dé un mejor carro, una mejor casa. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros no tenemos que venir a la iglesia ni acercarnos a Dios por eso. Principalmente es porque nosotros fuimos creados con un propósito, para la alabanza de su gloria. Y punto. De ahí en fuera no hay otro propósito por el cual usted y yo existamos. Lo demás, son añadiduras. Vivir para la alabanza de la gloria de Dios implica que Dios sea conocido, sea amado, sea honrado, sea alabado por medio de nuestras vidas. Amén. O sea que nuestra vida tiene que ser una adoración continua en lo que decimos y en cómo vivimos. Nuestro estilo de vida tiene que ser de adoración. Es para la alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando un compañero de trabajo ve que el jefe te gritó y que tú querías tirártelo encima y agarrarlo del pelo, pero te sostienes y te mantienes en tu posición de hijo de Dios. Porque es que a nosotros se nos olvida
¿Qué dijo Jesús? Si alguien te pega una mejilla, pégale. Eso dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pon la otra. Ay, eso no es fácil. El que me diga que es fácil, yo le digo mentirosito. Es muy difícil. Pero cuando el creyente entiende esto y pone por encima la alabanza de la gloria de Dios y cierra su boca y sus compañeros ven esa acción, esa actitud, dice: wow, de verdad que esa persona refleja a Cristo. De verdad que Dios vive en esa persona, porque si fuera yo, o sea, nuestras acciones pueden desatar que aún los impíos y los pecadores reconozcan a Dios en nosotros. Jóvenes, tus padres te dicen algo, en boca cerrada no entra mosca. Puede ser que tus papás no tengan razón, pero si tú eres un joven que vive para la alabanza de la gloria de Dios, agradándole a Él, Dios se va a encargar de hacerle ver que Él está equivocado. Y al final, Dios te va a honrar. Amén. Vivimos para la gloria de Dios cuando, uno, escuche, ¿cuándo vivimos para la gloria de Dios? Uno, cuando Él es el centro de todo. No nosotros. Diga, no nosotros. Iglesia, ¿cómo tenemos que aprender a morir nosotros? ¿Sabes cuándo hay que aprender a morir? Muchachas del coro, músicos, ¿sabe cuándo morimos? Cuando tú llegaste ese día preparado para servirle a Dios y ponen a otro. Una pregunta: ¿por qué nos enojamos? ¿Acaso que tú eres el centro de la adoración de esa noche? Cuando yo reconozco que lo que yo hago no es para mí, es para Él, ¿qué importa quién Dios use? ¿Qué importa si usó al vecino, al hermano, al que no venía preparado, al más sencillo, al mejor arreglado o al que no? ¿Qué importa? ¿Por qué siempre tenemos que andar buscando que nos aplaudan? ¿Por qué siempre nos sentimos mal porque no nos reconocen o no nos toman en cuenta? La persona que se daña por eso es porque quiere ser el centro de atención. Porque la persona que es humilde espera el tiempo de Dios. Y quien le va a exaltar es Jesús, no el hombre. Amén. Pero entonces vivimos para la gloria de Dios cuando entendemos que no somos el centro. Diga, yo no soy el centro. No son nuestros planes primero. No es nuestra comodidad. No es nuestro éxito, iglesia. ¿Cuántas veces uno ha tenido que, callar? Y uno sabe que uno estuvo detrás de todo algo que se hizo y salió glorioso, y uno se queda calladito y uno dice gloria a Dios y le aplauden al otro y uno dice gloria a Dios porque Cristo está siendo exaltado. Yo no busco mi propia gloria, yo busco la gloria del que me llamó. Amén. Yo quiero que eso le quede claro a los del grupo de alabanza, a los sugieres, a los servidores. Porque no puedo creer que una persona que le quiten el servicio un día y pongan a otro se reviente. Te falta mucho, estás lleno de orgullo y estás muy vivo. Hay que aprender a morir. Cuando Jesús es el centro, nosotros somos, ni importamos. Ni importamos. Amén. No son nuestros planes, no es nuestra comodidad, no es nuestro éxito, sino que es Cristo quien tiene que ser exaltado. Primera de Corintios 10:31, si lo tienen lo leemos rápido, y si no pasamos al punto 2. Dice 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para mí. Hacerlo todo para reconocer al líder. ¿Para quién? Punto zanjado. He dicho, caso cerrado. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vivimos para la gloria de Dios. Número 2. Vaya poniéndome Mateo 5:16. Cuando reflejamos el carácter de Cristo. Diga, yo vivo para la gloria de Dios cuando reflejo el carácter de Cristo. ¿Sabe cuándo? Cuando vivimos como Cristo, cuando caminamos en amor, cuando caminamos en humildad, cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en verdad. Y entonces nos dan una directriz. Hermano, por favor, usted puede correr el vehículo un poquito más para acá. Y ya el hermano se empieza a sulfurar. Pero ¿por qué me tienen que correr para allá? ¿A usted qué le importa? Obedezca. Ya está. Hermano, usted se puede correr este asientico, por favor. Estamos mal acostumbrados a que nos tienen que dar las excusas, las explicaciones absolutamente de todo. De todo. Y entonces servidores usan el estribillo. Dijo el pastor. Dijo la pastora. Y nosotros no hemos dicho nada. Pero bueno, si algún servidor que tiene autoridad delegada viene y te pide ese espacio, usted le dice, con mucho gusto me siento a la par. ¿Por qué enojarse, iglesia? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el reflejo de la vida de Jesús en la iglesia cuando se está peleando por todas las tonterías, pequeñeces que puedan existir? Amén. Ay, Dios, no es mi culpa, esto es el estudio. Amén. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Hermano bello y precioso, las obras nuestras se tienen que ver. Y esas obras se ven cuando somos obedientes, cuando caminamos en amor, cuando reflejamos la vida de Cristo en nosotros. Dice, vuestras buenas obras y glorifiquen, ¿ve? Entonces vivimos para la gloria de Dios cuando nuestras buenas obras se reflejan. Entonces la gente va a glorificar a Dios, al Dios que está en los cielos. Y eso se enseña. Si hay un líder rebelde que por todo refuta, o un coordinador, o un servidor que se pasa quejando de todo, eso se corre. Eso es como el zorrillo, deja la peste ahí y los demás comienzan ya como a oler aquello. No lo habían olido, pero cuando el zorrillo se va comienzan. Y entonces contamina la atmósfera. No tiene que existir ningún servidor que esté hablando baba de un departamento. Si usted está inconforme, usted va directamente donde el líder y habla con el líder. Pero usted no le está llenando el oído a sus compañeros, porque Dios te va a demandar eso. Recuerda lo que dice la palabra: ay de aquel que haga tropezar. Eso es hacer tropezar a un servidor. Amén. Ay, Dios, no sé por qué estoy yéndome por ahí. Pero bueno, la obediencia, el amor opera para todo. Con eso reflejamos el carácter de Cristo y le estamos dando gloria a Dios. Amén. Número 3, cuando vivimos para la gloria de Dios, cuando obedecemos su palabra. Pero no es solo obedecer su palabra, es obedecerla con una actitud. Diga, con una actitud. Porque la actitud es muy importante en nuestra vida. Diga, con gozo. ¿Usted ha visto cuando un hijo de uno no lo manda a hacer algo y va de mala gana? Y uno le dice, mire, si va a hacer las cosas de esa manera, no haga nada. ¿Cierto?
¿Y qué nos hace pensar a nosotros que Dios no es igual? Si Él es un padre. Ay, ahí va el cristiano. Nos predican una palabra sobre obediencia, sobre amar, sobre dar, sobre creer. Ah, qué pereza, ¿no? Vamos a recoger una ofrenda para el templo nuevo, que estamos a un punto de tener ese terreno. Y vamos a recoger una ofrenda. Otra vez el pastor recogiendo una ofrenda. De ahí sí, voy a dar porque yo soy servidor y que vea que yo di, pero la verdad que mejor no de nada. Mejor no de nada, porque dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Y en el momento en que nosotros hacemos algo con una mala actitud, estamos dejando de lado que Dios quizá no nos vea con gran agrado. Entonces, Juan 15:8 diga: obediencia no obligada, obediencia por amor y por gratitud. Así es como debe de obedecer el creyente. Y eso da gloria a Dios. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque cuando alguien obedece, comienza a dar frutos. Comienza a dar frutos. Número 4. Cuando vivimos para la gloria de Dios, cuando usamos nuestros dones y recursos para servirle a Dios. Diga: cuando yo uso mis dones y mi servicio para Dios. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Todo don y talento, iglesia, que Dios nos ha conferido, no es para nosotros guardarlo, no es para dejarlo ahí atesorado. Ya ustedes lo saben. Todo don, todo talento, con lo que podamos servirle a Dios es para Él. Si Dios te dio un talento para la música, no puede ser que lo vayas a poner al servicio del mundo del sistema. Yo estoy muy en desacuerdo y eso es mi opinión. Si usted no está de acuerdo conmigo, puede no estarlo. Pero yo no creo cómo es posible que existan músicos que van y tocan a la iglesia y después se van a meter a un bar a prestar un servicio de música. Porque todo esto hay que consagrarlo a Dios. Dios te lo dio para Él, no te lo dio para que lo pongas al servicio del mundo. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo ¿qué? Ahí está. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El cristiano que vive para la gloria de Dios tiene que tener como prioridad el reino de Dios. Por lo tanto, sus dones, talentos, servicios, todo es para la gloria de Dios. Y tal vez lo que yo voy a decir a usted no le va a agradar. Lo digo porque en mí es así. Yo sé que mi esposo también, y habrán aquí algunos que también. Pero aún el dinero que Dios nos da es de Dios. Mire, si usted se aferra a su dinero, ¿por qué espera que Dios se lo multiplique? Si yo tengo revelación de que mi dinero le pertenece a Él, Él se va a encargar de multiplicar su dinero. ¿Pero por qué tiene que multiplicar tu dinero? Somos administradores de todo y dueños de nada. Así que esto no gusta escuchar, pero es la verdad, iglesia. Si Dios nos pide que le demos algo, ¿por qué nos aferramos a eso? Si Dios te pide, hermana, que le des un par de zapatos que te compraste ayer o un vestido que te acabas de comprar en la tienda a una hermana, ¿por qué te aferras al vestido? Te estás perdiendo el milagro por un vestido y un par de zapatos. Ay, mi plata, mis ahorros y mis ahorros y mis ahorros.
Y dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has acumulado? Dios quiere que vivamos bien, pero tenemos que entender que todo es de Él. Diga: yo soy administrador. Amén. Cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, oiga esto, cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, está viviendo o vivirá una vida plena, diga plena, satisfecha y alegre. Por eso es que vemos muchas personas en la iglesia que van a la iglesia pero se sienten vacías, se sienten despropositadas, se sienten como: ¿yo para qué nací? Yo voy a la iglesia pero siento que en mí hay algo. ¿Sabes por qué sientes eso? Porque no estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Porque es imposible que cuando un creyente camina y entra en el centro de esa voluntad, sienta tristeza. Al contrario, siente satisfacción, siente alegría, porque sabe que está haciendo algo para lo cual nació. Siente que hay propósito, así sea limpiando los baños. Hay gente que se enoja porque lo mandan a limpiar los baños, pero no tienen revelación de que quizás es el lugar de tu asignación por un tiempo, porque Dios te está enseñando humildad. Es difícil, imposible brincarse el proceso. Cuando Dios encuentra un corazón que tiene un poco de orgullo, que tiene un poco de arrogancia, que yo, ¿por qué yo voy a limpiar el baño? No, a mí que solo me pongan al frente, Ujieres, a recibir las ofrendas, a cuidar al pastor, a llevarle aquí al líder, y se quiere brincar el proceso del baño. Pero cuando salga la bendición y se asome, si quiere ser el primero en la lista para que le caiga. Eso no va a pasar así. Eso no pasa así. Ya mi esposo ha contado muchas veces cómo él tuvo que arrollarse las mangas y lavarle el excremento a los hermanos en la iglesia. Que si él un profesional, iglesia, un profesional, un gerente. Pero él llegaba, se arrollaba las mangas y yo me sentaba a esperarlo a que él terminara de limpiar todos los desechos de los hermanos, porque ni agua había. Entonces, ¿cómo Dios va a olvidar? Él no olvida la obra, el trabajo nuestro. No importa dónde Dios te coloque. No importa si Dios te pone a limpiar butacas, a recoger papeles. Gloria a Dios por eso. Señor, te voy a ser fiel donde tú me pongas. Si es limpiando el baño, ahí voy a ser fiel, porque ese es el lugar de mi bendición para esa temporada. Y si me lo brinco, la bendición no va a llegar. Amén. Cuando usted no se encuentra en esa esfera de la voluntad de Dios, los problemas vienen. Y muchos son problemas emocionales. ¿Quién soy? No tengo identidad. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Tienes que buscar el centro de la voluntad de Dios. Amén. Porque el vivir de acuerdo con la voluntad de Dios le añade propósito y significado a la vida y al creyente. Amén. El que vive de esta manera le trae gloria y honra al Señor. Esta vida de calidad es la que confiere valor, le confiere posición honorable, digna, propósito, alegría y honra a la vida de un cristiano. Amén. Diga: yo existo para la alabanza de la gloria de Dios, y eso es suficiente. Amén. Amén. Versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, qué poderoso es esto. En el libro de Efesios, desde que empezamos a ver Efesios, nosotros podemos descubrir ahí la estructura de la Trinidad. Y se la voy a leer aquí. Es importante que la iglesia entienda y sepa que el término Trinidad en sí en la Biblia no aparece, no existe. El término Trinidad es una definición neobíblica que hicieron para entender mejor la estructura de un solo Dios con operaciones diferentes. Tal vez algún día va a haber que enseñar sobre la Trinidad, porque a mí me tomó años entenderla, se lo digo. Pero en Efesios 1 del 3 al 6 vemos al Padre determinado a reconciliar los hombres consigo, ¿cierto? Por eso empecé diciendo, ¿qué fue lo que el Padre hizo? Planear. Porque él quería reconciliar a la gente con él. Entonces ahí vemos al Padre determinado. Efesios 1 del 3 al 6. Después vemos la redención por medio del sacrificio de Cristo, que es el Hijo, de Efesios 7 al 12. Y después vemos esto, la aplicación de la obra por medio del Espíritu Santo en Efesios 13 y 14. Amén. Entonces, habiendo leído esto, dice que Pablo comienza a referirse a los no judíos en el versículo anterior, en el 12, pero aquí en el 13 dice, en él también vosotros, y ahí comienza a hablarnos a nosotros, a los no judíos, amén. Habiendo oído la palabra de verdad, diga, hay una palabra que es verdad. Iglesia, ustedes tienen que entender algo, no todo lo que diga iglesia está predicando la palabra de verdad. No todo lo que usted encuentra en YouTube es palabra de verdad. Por eso es que ustedes tienen que ser celosos en lo que oyen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso no es solo Jesús, Él nos está enseñando. Y Él puso pastores sobre la iglesia. Así que si Él pone un pastor sobre usted, usted dedíquese a escuchar la voz de su pastor. Porque hay cristianos que no tienen la madurez para saber desechar lo que no es palabra de verdad. Y cuando los vemos son presas de falsas doctrinas, presas de falsas enseñanzas, presas de engaños y de mentiras del diablo. Entonces, dedíquese a oír la palabra que sale de este altar, la palabra de su ministerio. Amén. Y camine ahí. El día que la palabra que salga de este altar no esté fundamentada en la Biblia, ahí usted tiene que salir corriendo. Amén. Los gentiles pueden ser salvos también. Es lo que Pablo está diciéndonos desde todo ese montón de versículos que hemos leído, que los gentiles también pueden ser salvos, y le indica la forma de cómo hacerlos aquí en el versículo 13. Dice, habiendo oído, diga, oír, y después dice, y habiendo creído. Entonces, la forma es oír y creer. Amén. Cuando oímos y creímos, fuimos sellados entonces por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ser sellado por el Espíritu Santo de Dios si primero no oye y cree. Amén. Juan 17:17 y Juan 8:32. Si gusta lo anota porque ya aquí no nos va a alcanzar el tiempo. Y dice la segunda parte, fuiste sellado. Sí, Juan 17:17 y Juan 8:32. Ahí nos habla sobre el oír y el creer. Y dice que cuando nosotros oímos y creímos el evangelio de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea qué poderoso. Aquí hay dos verdades importantes. Una verdad es que somos salvos por creer en Cristo, y cuando creemos en Cristo recibimos al Espíritu Santo de Dios.
Ahora, hay algunas corrientes que dicen, muchos los bautistas dicen que cuando una persona recibe a Cristo, recibe no solo al Espíritu Santo, ya está bautizado por él. Y eso no es así. A ver, aquí habrá alguien que tuvo la experiencia que recibió a Cristo, pero recibió el bautismo en el Espíritu Santo meses o años después. Para muestra un botón entonces. Si bien es cierto, recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, pero ya lo vamos a ver de qué manera, no es lo mismo recibir al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo y somos salvos, a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hay personas aquí que no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Levante su mano. Levántela, no le dé pena. Yo duré bastante tiempo también. Hay algunas personas que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que añorarlo, porque Él no va a llegar solo no, hay que pedirlo, porque es una promesa, amén. Ese es el punto 2. Esto había sido prometido por Cristo en Lucas 24:49 y Hechos 1:8. El hecho que ocurrió, que hablamos al inicio, en Hechos 2, fue cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Eso fue prometido. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar. Oigan, qué lindo eso. Cuando yo vi eso, que mi esposo un día lo proyectó ahí y me brincó ese otro, yo dije, wow, Jesús fue un consolador también. Jesús vino a consolar a Israel, vino a consolar a los gentiles también, dándoles la salvación. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar otro. Yo me voy, pero les doy otro. De ahí las mentiras de las falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona divina. Él cumple un papel poderoso. El sello usado en el tiempo de Pablo era un sello que marcaba la identidad de algo, marcaba la autenticación de algo. Entonces, todavía existe. Los que son abogados saben que cuando uno hace una escritura y hacen la escritura en el protocolo, tiene que ponerle el sello, ¿cierto? ¿Verdad, Estíbaliz? El sello. Y también para mandarla al registro, a la inscripción, tiene que ir con el sello. Si no lleva el sello, ¿lleva sello, Estíbaliz? ¿Sí? Si no lleva sello, posiblemente los registradores se la van a devolver al abogado como un error. ¿Por qué? Porque ese sello hace que esa escritura sea auténtica. Que lo que se está diciendo ahí va a tener que registrarse en el registro de la propiedad como Marcos Ramírez, dueño de una casa allá ¿a dónde quiere? En Barba, ok, en Barba. Y eso es lo que se va a registrar en el registro, pero tiene que llevar el sello, amén. Esa era la costumbre de los reyes en aquel tiempo. Nada salía de ese despacho si no llevaba el sello, ¿ok? El sello, la autoridad. La promesa del Espíritu Santo, mire lo que hace. Ese Espíritu Santo que está hablando aquí, dice que es el sello, que fuimos sellados por Él, con Él. Ese Espíritu Santo lo que hace es imprimir dentro de nosotros. Pone el sello, imprime dentro de nosotros, estampa dentro de nosotros la imagen de Cristo. ¿Usted está oyendo eso? La imagen de Cristo en aquel que cree, por supuesto. Ahora, ser sellado con el Espíritu Santo implica, oiga lo que implica ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. 1, implica propiedad. Diga propiedad.
Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Declarado, esa propiedad es declarada que usted le pertenece a Dios. Diga: yo le pertenezco a Dios. Yo no le pertenezco al sistema. Yo no le pertenezco al mundo. Yo no le pertenezco al trabajo. Yo no le pertenezco ni a mis hijos. Yo le pertenezco a Dios. Amén. Diga: somos de Dios. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Oiga, ¿cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese sello te identifica como propiedad. Usted y yo no podemos ver quién está sellado, pero en el mundo espiritual hasta los demonios pueden ver el sello que tú tienes, porque le perteneces a Dios. Eres propiedad de Dios y Satanás no te puede tocar. Somos de Dios. Diga: yo estoy sellada por el Espíritu Santo. Eso implica ser sellado con el Espíritu. Número 2, autenticidad. Diga: yo soy auténtico. Ese sello certifica que eso es original. Diga: yo soy original porque tengo una fe verdadera. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo con el que somos sellados da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios auténtico, no eres una copia barata. Por eso nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque no somos copias, somos auténticos. Tenemos el sello. Amén. Nuestra fe es verdadera. El Espíritu Santo dentro de nosotros confirma que nuestra fe es genuina y que realmente hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo es el que confirma esto, de que tenemos una fe genuina. Amén. Cada punto es desarrollar un tema. Número 3, ¿sabes qué implica ser sellado por el Espíritu Santo? Seguridad. Qué lindo, sí, hija, qué lindo. Seguridad. ¿Por qué? Porque un sello protege aquello que es sellado. Cuando algo está sellado, usted no lo puede abrir. Cuando uno va al correo y deja ahí un paquete, ellos los sellan, le ponen todo y ahí nadie puede abrir ese paquete. Es un sello. No se puede abrir sin autorización. Ser sellados con el Espíritu Santo es una garantía de que nuestra salvación es segura en Cristo. Por eso tú no puedes estar cavilando en dos pensamientos: ¿seré salvo o no? Ay, no, yo creo que yo no soy salvo. ¿Cómo que no? Si tienes el sello del Espíritu, tú eres auténtico y puedes estar seguro de que tu salvación es tuya, porque es un regalo, es un don. Amén. Nuestra salvación es segura. Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Simplemente tenemos un sello que nos hace propiedad de Dios, un sello que nos hace auténticos y un sello que nos da seguridad de que un día seremos objetos de la redención en Cristo. ¿Por qué? Porque alguien dice: pero ya fuimos redimidos, pero todavía falta. Esto no es todo.
Hay una redención que nos espera todavía. Termino con esto. Versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención? ¿Ve? Esto es lo que nos habla lo que yo estoy tocando. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Veámoslo en TLA, por favor. Traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes lo recibieron, ¿a quién? ¿A quién recibieron? Al Espíritu Santo. Ustedes recibieron al Espíritu Santo como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Y Pablo se incluye ahí cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Ahí podríamos nosotros pensar también que esto es un versículo profético que nos está hablando de cuando Israel sea salvo. Entonces, cuando Israel sea salvo, viene Cristo. Cuando Israel sea reunido, viene Cristo. Israel es el reloj profético de la iglesia. Por eso es que usted tiene que enterarse de las cosas que pasan en Israel. Ese es el reloj profético. Entonces cuando ese pueblo de Israel suene el reloj, la campanita, se acerca el final de nuestra redención. ¿Y cuál es el final de nuestra redención? Tener un cuerpo nuevo, un cuerpo sin mancha, sin arruga. Viene el Señor por su iglesia. Es que si nosotros creemos que la salvación es todo lo de la redención, estamos equivocados. Esto apenas comienza. Apenas comienza. Entonces, pero ¿qué es las arras? Es un anticipo o adelanto de nuestra herencia futura, ¿ve? Por eso dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, otra vez. Entonces las arras es un adelanto, es como un anillo de compromiso. Cuando el novio se lo da a la novia y le dice, ok, mamita, esto significa que usted y yo ya estamos comprometidos y usted no puede fijarse en nadie más. Amén. Entonces eso es como un anillo. Dios nos da el Espíritu como un adelanto del cielo. Diga, como un adelanto del cielo. Una muestra de que la gloria de Dios aún falta por manifestarse. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, todos los que estamos aquí, que tenemos el sello del Espíritu, seremos levantados y la tierra quedará sin Espíritu Santo ya. Tenemos la garantía de una herencia eterna. Diga, yo tengo una herencia eterna. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Leo esto para terminar. El dinero de las arras constituye la entrega al contado de una parte del precio acordado o el depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Se da como prenda, como señal en algún contrato. Es decir, que si usted va a comprar una propiedad o un carro, usted ha visto que le piden una prima. Eso es un anticipo. ¿Para qué? Para que su carro, su casa quede reservada. Ya no la pueden vender. Nadie la puede vender, nadie la puede alterar. Ya está pactada. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Él es el arra, las arras. Nosotros hemos sido apartados. Él dio el anticipo. Él es el anticipo nuestro ante Dios y ante los demonios también. Él es nuestro anticipo. Y quiere decir que más adelante va a haber que pagar más por aquello, terminar de pagar aquello, ¿ok? El Espíritu Santo es como ese dinero, esa garantía, ese depósito divino, ese anticipo de aquella herencia que hemos de recibir a su debido tiempo y en el orden de Dios. Amén. Dios le ha dado a los creyentes el Espíritu Santo como una promesa y señal de que hay más bendiciones espirituales en el futuro. Queda por recibir más. Queda por tomar una posesión todavía.
Y el Espíritu de Dios es la garantía que tenemos de que eso va a pasar. Amén. Es como si nuestra redención está hecha, pero aún es como que estará completa hasta que tengamos ese cuerpo resucitado glorioso y estemos delante del Señor. Amén. Y dice, todo es para la alabanza de su gloria. La última parte del versículo. Esto es una obra de verdad maravillosamente planeada, muy bien planeada, y todo esto merece que Dios reciba la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Porque Él nos ha elegido por amor, por gracia, nos ha redimido y nos ha identificado como suyos a través del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia es adorarlo con nuestras palabras y obras y hacer que otros lo vean y lo alaben también. Amén. En el próximo avance vamos a ver versículo 15 en adelante, que es una oración poderosa que Pablo hace, y es una de las oraciones que todos los creyentes deberíamos de hacer siempre. Es muy poderosa. Pero yo quiero que usted se vaya en esta noche sabiendo que usted no es cualquier persona, que usted tiene un sello, que usted es propiedad de Dios, es auténtico y puede estar seguro de su salvación.